Hemos leído el pasaje de Apocalipsis capítulo 6, hemos estado estudiando este libro y el día de hoy vamos a avanzar hasta el versículo 17 de este hermoso pasaje, de este hermoso libro. Y lo que vemos aquí, hermanos, es algo tan importante que está sucediendo en nuestro medio y el cual nos lanza una luz de advertencia, como una alarma. Porque vemos a nuestro alrededor, hermanos, y vemos que el mundo se ha relajado tanto, que la moral y el buen juicio ha ido cambiando. La iglesia está siendo arrastrada con ello. Y no es que los tiempos hayan cambiado, hermanos, porque algunos podrían justificarse, algunos podrían decir que los tiempos han cambiado, las cosas son diferentes, ya no es igual como antes. Hermanos, quienes han cambiado es el ser humano, pero Dios sigue siendo Dios, Él no ha cambiado y su palabra tampoco ha cambiado. El hombre es quien ha cambiado, porque cada día se está alejando del Señor. Pero como hemos visto, Dios hasta el día de hoy sigue extendiendo su cetro, sigue extendiendo su mano, sigue extendiendo su gracia hacia nosotros, su misericordia para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿durará mucho esto? ¿Durará por siempre la misericordia de Dios? Y cuando leemos el libro de Apocalipsis encontramos que esta misericordia tiene límite. ¿Sí? Un día esto va a terminar. Y esto que vemos en el pasaje del libro de Apocalipsis se va a cumplir. Entonces, cuando la gente pregunta si Dios es fuego consumidor, la Escritura responde afirmativamente diciéndonos: por supuesto que sí. Porque, por otro lado, también vemos a una sociedad que ha creado a un Dios, el cual lo han concebido como todo amor, donde todo se puede hacer en nombre del amor y que Él no puede castigarnos porque es amor. ¿Cómo es posible que nos castiguen si Dios es un Dios de amor? Ahora, no negamos, hermanos, no negamos que Dios es un Dios de amor, pero también la Escritura afirma que es fuego consumidor. ¿Sí? Poco se habla de esta parte, de este lado. Siempre nos vamos al lado del amor, donde hablamos de que Dios nos ama a todos y estamos de acuerdo con ello. Ciertamente Dios nos ama a todos y su amor lo vemos todos los días, hermanos. Pero también es fuego consumidor. Por eso vamos a observar. Primero, observemos el pasado para darnos cuenta realmente quién es Dios. Porque es a través de su palabra que nosotros podemos conocer a este Dios, hermanos. Y el pasado da evidencia de su juicio. Veíamos el domingo anterior que el quinto sello, como cuando se abre, las almas que habían muerto por causa de la palabra clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, no vengas? ¿Hasta cuándo no obras justicia? Y podríamos decir que el sexto sello que se abre aquí, el cual hemos leído, es la respuesta a ese clamor. Porque ellos están preguntando: ¿hasta cuándo? Y el Señor responde. En el versículo 12, Juan nos dice que se abrió el sexto sello y sucedió lo siguiente: hubo gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas cayeron sobre la tierra y el cielo se desvaneció como tela de pergamino. Ahora, los comentaristas coinciden en que no debemos prestar tanta atención o tanto foco a estas imágenes cósmicas que se están mencionando aquí, sino a que volteemos a ver el juicio de Dios que Él está llevando a cabo. Vamos a ver lo que Dios está haciendo aquí. Y puesto que estos han perseguido a la iglesia, tendrán un castigo. Es lo que el Señor está mostrando aquí. Pronto empezarán a sentir la ira de Dios aquellos que persiguieron
a estos mártires y que murieron por causa de la palabra. Y hemos dicho, hermanos, que el libro de Apocalipsis es un libro que nos habla del consuelo. Es un libro que habla precisamente de eso, de cómo Dios consuela a la iglesia en medio de la persecución. ¿Debemos tener miedo a estas imágenes? Recuerdo que en la primera ocasión que iniciamos estudiando el libro, hacía mención de una persona que nos dijo y me comentó: yo no quiero leer Apocalipsis porque me da miedo. Todo lo que viene ahí, no quiero saber lo que dice ese libro. Y le digo: no tenga miedo, porque lo que está ahí precisamente es para consolar a los que sufren. Entonces la pregunta es: ¿debemos tener miedo al libro de Apocalipsis, lo que nos dice? Vean cuál debe ser nuestra perspectiva. El Salmo 46, versículo 2, escuche lo que dice: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Si tú estás escuchando este mensaje de Apocalipsis, la palabra para ti es que no tengas miedo, aun y cuando esto va a suceder. No debemos tener miedo, porque esto que Juan ve es a Dios actuando en favor de su iglesia, de aquellos que han muerto por causa de la palabra. Y como hemos dicho, hermanos, Dios es fuego consumidor. Lo vemos en el pasado cómo actuó frente al pecado de su propio pueblo, de sus propios hijos. Yo quiero recordarles un evento sobre el juicio de Dios, sobre un hombre que lo hemos escuchado, yo creo, más de una vez. David fue un gran rey que hasta hoy se menciona, hasta en series o películas se habla de este hombre. Primero de Crónicas, el libro Primero de Crónicas, capítulo 21, versículos del 1 al 27, que no voy a leer, trataré de contar lo que pasó. Nos habla de lo que Dios hizo con él. El pasaje comienza citando de cómo Satanás incitó a David para censar al pueblo. Había tenido muchas victorias y entonces Satanás incitó al rey para censar al pueblo. Cuando el rey manifiesta su deseo de hacer esto, su general Joab quiso detener a David y le dijo: te aconsejo que no lo hagas, porque será un gran pecado para el pueblo. Sin embargo, leemos que pudo más la orden del rey y Joab no tuvo más que pedir que sus oficiales llevaran a cabo el censo. Esta acción desagradó a Dios y por lo tanto Dios hirió al pueblo. Cuando David se da cuenta de su pecado y de lo que ha hecho, dice, expresa: he pecado gravemente al hacer esto. Dios escuchó la oración de David cuando él se confiesa que ha pecado delante de él. Y entonces él envía a su profeta Gad con un mensaje urgente. El profeta Gad llega ante la corte, habla con el rey y le dice: el que me ha enviado te propone 3 cosas. Número 1, 3 años de hambre sobre el pueblo. Número 2, 3 meses ser derrotado por los enemigos. Y número 3, 3 días de la espada del Señor sobre el pueblo. Esa era la sentencia. 3 cosas, elige: 3 años de hambre, 3 meses ser derrotado por los enemigos, o 3 días la espada de Jehová. El profeta le dice a David: ¿qué le responderé al que me ha enviado? ¿Qué le dijo? David escoge la última, diciendo: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová,
porque su misericordia son muchas en extremo. Reconoció su pecado, pero pidió caer en manos del Señor. Y vemos que el versículo 14 nos dice que la peste que envió Jehová mató a 70,000 hombres ese día. Entonces Dios envió a un ángel, y mientras el ángel destruía con una espada, David lo alcanzó a ver. Desde lejos David vio la figura de ese ángel con la espada desenvainada. Y entonces cuando él ve lo que está pasando con el pueblo, porque es mortandad lo que está sucediendo, él dice: Señor, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Fue la pregunta del rey. Y el Señor escuchó su oración, porque una vez que David ofreció holocaustos al Señor, porque fue la recomendación del ángel, le dice: ofrece holocaustos. Y una vez que David ofrece el holocausto, Jehová respondió con fuego desde el cielo, y entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Hermanos, con esto nos damos cuenta que Dios es un Dios de justicia. ¿Quién era David? Yo estaba reflexionando sobre David, un hombre que compuso muchos salmos, hermanos. Un hombre que dice la Escritura que era conforme al corazón de Dios. Un hombre que el Señor lo usó para poner a Israel por encima de todas las naciones. Pero cuando pecó, Dios lo llamó a cuentas. Yo reflexionaba sobre eso y decía: ¿quién soy yo en comparación a David? Y si a David le pasó esto, ¿qué espero yo? Entonces, al reflexionar y meditar en esto, hermanos, recordaba también que en el Nuevo Testamento hubo un matrimonio que también hicieron lo malo delante de Dios. No solamente los hijos de Aarón, que leímos el pasaje de cómo ellos ofrecieron fuego extraño delante de Dios y el Señor los consumió en ese momento. Y no solamente pasó en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento tenemos la historia de un matrimonio que quisieron engañar a Dios. ¿Sí? Ananías y Zafira. Ellos llegan ante los apóstoles y dijeron: Señor, pues aquí traemos lo que hemos vendido, pero escondieron una parte. Y el Señor los juzgó, y en esa misma hora también fueron consumidos por parte del Señor. Usted puede leer Hechos 5 y ahí va a encontrar esta historia. La pregunta que la gente se hace es: ¿realmente Dios es fuego consumidor o es puro amor? Y en la Escritura encontramos que dice que Él es fuego consumidor. Segundo, el futuro no va a ser la excepción. O sea, si esto es lo que hemos visto en el pasado, hermanos, de cómo Dios ha actuado, ¿usted cree que Dios va a cambiar eso? Y que ahora en el Nuevo Testamento estamos bajo la gracia y Dios es un Dios de misericordia, y así es que vivamos la vida de tal manera que la disfrutemos, porque total, Dios ya no es como lo leemos en el Antiguo Testamento. Pero si se dan cuenta, hermanos, Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Él no cambia. Y si Dios hizo eso en el pasado, sin duda en el futuro no será la excepción. La pregunta es: ¿cuál es el destino de aquellos que no quisieron creer en Cristo como su Salvador? ¿Cuál es el destino de ellos? De aquellos que no se arrepintieron. Pues como hemos visto, ciertamente Dios es misericordioso, es compasivo. Porque cuando David se dio cuenta de su pecado y se arrepintió, Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente en ese caso, en muchos casos, cuando David vino arrepentido,
encontró misericordia, hermanos. Por eso el Salmo 51 es un testimonio de este rey cuando clamó a Dios implorando misericordia y el Señor escuchó su oración. Pero ¿qué pasa cuando alguien no decide arrepentirse? Cuando no reconoce su pecado, ¿qué pasa? ¿Qué va a suceder, hermanos? Y esto es lo que Juan ve aquí. En el versículo 15 al 17 de este pasaje de Apocalipsis, dice que los reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos, todo libre, o sea, es decir, todos los estratos sociales están representados aquí. ¿Qué decían ellos? Primero, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ahora, hermanos, pueden ver aquí una diferencia entre los que están pidiendo no ver el rostro del Señor y entre aquellos que han creído en Él en ese día, hermanos. Ahí van a notar la diferencia, porque nosotros, yo espero que tú también, que estás aquí, yo creo que tenemos el deseo de ver al Señor. Cuando así el tiempo se cumpla de estar en esta tierra, ¿cuál es nuestro mayor anhelo? ¿Cuál es tu mayor anhelo? Ver a Cristo, verle cara a cara. Eso es lo que uno anhela. ¿O no anhela usted eso? Sí, pero ¿qué va a pasar con aquellos que decidieron no creer en Él? Esto es lo que dice Juan. Vean, escuchen lo que dice la palabra: escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Hermanos, nosotros anhelamos ver a Cristo, porque sabemos lo que dijo David, el rey: su misericordia es grande en extremo. Pero estos que no quisieron creer en Él estarán aterrorizados ese día y querrán esconderse de Dios y de Cristo. Lo que no saben es que no pueden huir de la presencia de Dios. Aunque digan, se escondan entre las peñas o las cuevas y digan: escondednos del que está sentado, del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Aunque no quieran eso, hermanos, nadie puede huir de la presencia de Dios. De hecho, David lo dice en el Salmo 139, versículo 7. Escuche lo que dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y en el Seol hiciere mi estrado, aquí, he aquí, allí tú estás. Entonces, hermanos, esto no será posible. Nadie puede esconderse de la presencia de Dios. Sin embargo, hasta el día de hoy, la humanidad sigue disfrutando de la misericordia de Dios. Pero esto no será por siempre, ¿no? Porque el tiempo del juicio está llegando. El tiempo del juicio está llegando. Seguiremos estudiando el próximo domingo el capítulo 8. Pero hasta aquí, cuando la gente pregunta si Dios es fuego consumidor, la respuesta es afirmativa. Por supuesto que sí. Pero ¿qué está pasando, amados hermanos? La humanidad se ha relajado tanto, pensando que esto que la Biblia dice no es tan cierto. Incluso los cristianos llegan a pensar: ¿por qué Dios no hace algo frente a la injusticia, frente a la violencia, frente a la crisis que estamos viviendo? Ahora, recordemos, hermanos, que la Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Sí? Eso es cierto, hermanos. Pero eso un día tendrá su fin. Porque la Escritura dice que también el Señor está preparando ese día del juicio final, donde todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice eso: y seremos juzgados según nuestras obras.
¿Cómo te sientes hoy cuando llegue ese día? ¿Estarás aprobado? ¿Escucharás estas palabras del Señor que te diga: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor? ¿Escucharás eso? Si no tienes esa seguridad, entonces algo está pasando, algo no está bien con tu vida. Necesitas arreglarlo. Y hay una sola forma de hacerlo: venir a Cristo. Venir a Cristo, porque aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Entonces, si ya todos los que estamos aquí hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, esta es la promesa, hermanos. Estaremos con Cristo por siempre, viviremos con Él por siempre, porque no todos los que mueren van al cielo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Solo aquellos que han creído en Cristo como su Señor y su Salvador. Porque el que cree en Cristo tiene vida eterna. Entonces, hermanos, si hemos creído en Cristo, si tú tienes ya esta fe y dices: pase lo que pase, yo voy a estar con Cristo porque ese es el regalo que el Señor me ha dado, el regalo de la vida eterna. Entonces el llamado para nosotros es a vivir en integridad, hermanos, a vivir en santidad, reconociendo el gran amor de Dios por nosotros, que aún sin merecerlo, Él derramó su sangre preciosa y con ello nos compró una salvación tan grande. Por lo tanto, hermanos, no seamos ingratos, sino agradecidos con el Señor, que nos ha dado muestras y pruebas de su gran amor. Él nos ama, y no saben cuánto, mucho, mucho. El amor del Señor es tan grande, tan maravilloso. Podemos disfrutarlo el día de hoy. Cuánto nos ama el Señor. Tanto que a veces no logramos dimensionar lo mucho que Dios nos ama. Por eso yo reflexionaba cuando David hizo todo eso y decía: si David alcanzó misericordia, también yo alcanzo misericordia. Porque yo ni siquiera le llego a los talones al rey David. No sé usted, pero yo no le llego a los talones al rey David. Todo lo que hizo, cómo el Señor lo usó. Pero cuando cayó en pecado, el Señor lo confrontó. Pero lo que me llama la atención aquí es que cuando él fue a Dios, halló misericordia, hermanos. Encontró gracia. Y eso es lo que tú y yo encontramos cuando vamos al Señor. Encontramos gracia, encontramos misericordia. Entonces el libro de Apocalipsis no es para tener miedo, hermanos, es para regocijarnos de lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Sí? Ese cordero inmolado que dice el capítulo 5 es digno de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque Él fue inmolado por nosotros. Y con su sangre nos ha redimido. Es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nos ha salvado. Así es que la salvación está vigente para nosotros hoy. Su misericordia está vigente para nosotros hoy. Pero no es por siempre. Un día eso va a terminar. Y cuando ese día llegue, los que hemos creído en Cristo estaremos regocijados, porque veremos a nuestro Señor cara a cara. Pero los que no creyeron dirán: escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿En dónde vas a estar? ¿En ese grupo de personas que dirán: escondernos de la ira del Cordero? ¿O en este grupo que dirán: aquí estamos, Señor, tanto deseábamos este día? Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar al Señor, reconociendo
su gran amor por nosotros. Gracias a Dios. Padre, tú nos conoces perfectamente. Tú sabes cuáles son nuestros miedos, todo lo que está en nosotros, nos conoces perfectamente, Señor. Y cuántas veces te hemos fallado, Padre. David muchas veces falló. Salomón muchas veces falló. Abraham, el padre de la fe, ¿cuántas veces falló? ¿Cuántas veces pecaron delante de ti? Pero cuando ellos reconocieron su pecado, fueron a ti y encontraron gracia. Por eso tu palabra nos llama siempre y nos dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso, Señor, en esta hora te damos gracias por una salvación tan grande que nos has dado, Señor. Y que no hay más muestra de amor que esta. El que fueses a la cruz por nosotros y derramaras tu sangre por nosotros, para que en aquel día no digamos escondernos del rostro del que está sentado sobre el trono, sino que digamos, aquí estamos, Señor. Este era el gran día que estábamos anhelando, que estábamos esperando, verte cara a cara. Señor, esto solamente fue posible por la cruz, por lo que hiciste en ese lugar, que nos ha comprado, que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Y hoy podemos tener esa seguridad, podemos estar seguros y confiados de que cuando el día llegue en que estemos delante de ti, estaremos gozosos porque somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras ese día llegue, Señor, permite que vivamos en santidad, en integridad, como hijos que reconocen que solamente estamos aquí por pura gracia. Amén.